es importante que los contribuyentes podamos abordar todo este tipo de temas y no vernos inmiscuidos a veces en problemas con la administración tributaria por desconocer elementos que son fundamentales. Entonces, es por eso que hemos buscado simplificar un tema tan extenso como es lo de la declaración de la renta y lo hemos sintetizado en lo más elemental para poder abordar este tema y precisamente por lo mismo de que sea una manera mecánica, más mecanizada, más rápida, vamos a brindar la exposición de manera fluida y ustedes pues pueden ir escribiendo en el chat aquellas dudas que tengan, aquellas dudas que les sirvan para que al final de la exposición las podamos abordar, ya sea a través de la lectura de lo que dejen en el chat o a viva voz, ¿verdad? Entonces, pues vamos a empezar con la presentación. Rolando Zuria, a sus órdenes. Y yo pues más o menos voy a empezar a tocar el tema de lo que son pues las generalidades de los antecedentes, ¿verdad? Entonces, comenzamos, bueno, primeramente mencionarles también de que el tema de las rentas es algo que se encuentra distribuido en dos cuerpos normativos, lo que es el Código Tributario y lo que es la Ley Especial del Impuesto sobre la Renta. Y en ese sentido, pues nos hacemos referencia a lo que es el artículo 91 del Código Tributario, que se refiere a la generalidad de la obligación de presentar declaraciones. Entonces, pues este artículo aborda varios elementos, como son la obligación de presentar declaraciones tributarias a todos aquellos sujetos pasivos de impuestos, que sean contribuyentes directos o responsables, deben presentar declaraciones tributarias dentro del plazo establecido por la administración tributaria, incluso si no resulta el pago de impuestos. Otro elemento importante que establece este artículo son los requisitos para los contribuyentes del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Que establece la obligatoriedad de los contribuyentes que llevan la contabilidad de presentar el balance general, el estado de resultados y otras justificaciones requeridas. Y esto es importante pues porque es como las premisas en cómo la administración tributaria empieza a verse su facultad de la utilización de la información y de cómo se hace pues ya esa fiscalización, principalmente ahora pues de que ya se ha vuelto todo más automatizado que antes. Ahora todo es electrónico, hoy se cruza la información, ya tienen que dar informaciones más fundamentadas. Y esto es importante pues que lo tengamos en cuenta pues porque la declaración de la renta tiene que ir de la mano con este tipo de documentos, pues como sabrán el balance general, que es aquel documento contable que resuelve los activos, los pasivos y el patrimonio neto de la empresa. Y pues tiene digamos, ese enfoque instantáneo de lo que la empresa posee como activos, lo que debe de pasivos, su valor neto, que es el patrimonio neto, y todo eso es un bagaje que va de la mano con lo que uno informa sobre esta declaración, ¿verdad? Lo mismo el estado de resultados, pues que es digamos, otro enfoque, vea, que es el resumen de los ingresos, los costos y gastos de la empresa durante el periodo contable, y ya tiene un enfoque más que es sobre las actividades operativas de la empresa y muestra pues cómo estos ingresos y gastos afectan su rentabilidad, ¿verdad? Entonces, por eso es importante estas premisas que empieza a dar este artículo, porque ya es la manera en cómo la administración tributaria empieza a manifestar cómo el manejo de la información tiene que ir todo de la mano, ¿verdad? Entonces, ahí pues establece también, como dice la lámina, ¿verdad? Que los contribuyentes del impuesto sobre la renta que estén obligados a llevar contabilidad, que son los comerciantes,
con un activo superior a $12,000 deberán pues presentar todo este tipo de documentos, ¿verdad? E igual, pues cuando se trate de contribuyentes que no estén obligados a llevar contabilidad formal, deberán presentar el estado de ingresos y gastos. Y estudien pues también las exclusiones. Entonces, esto es importante pues porque desde aquí se empieza ya a plasmar lo que es esa obligatoriedad pues de este impuesto, ¿verdad? Aquí mismo pues manifestamos pues que las personas naturales que están sujetas a los tributos internos deberán elaborar una declaración de bienes inmuebles, la cual deberá presentarse anexa a la declaración de impuestos sobre la renta. Y esto pues va de la misma mano con lo que ya mencionamos, ¿verdad? Que es esa potestad que tiene la administración tributaria de empezar a recopilar información, a cruzarla, para ver si uno no comete algún tipo de inconsistencia. Recordar que ahora también, por ejemplo, los notarios, cuando celebran una compra-venta, un inmueble, por el tema de impuestos y todo lo demás, ya le informan también a la administración tributaria de estas operaciones. Es decir, no solo es a través del contribuyente, sino que aquellos terceros que intervienen, pues que también tienen que dar esa obligación de informar. Y aquí establecen también pues las exclusiones de las personas naturales, ¿verdad? Que obtienen rentas iguales o inferiores a 362 salarios mínimos mensuales en el ejercicio periodo de imposición y que adicionalmente tengan el dominio de inmuebles con valores iguales o inferiores a 1.446 salarios mínimos mensuales, que son 527.790 o que no tengan dominio de inmuebles, ¿verdad? Parece que está abierto un micrófono. Gracias. Ya empieza aquí entonces la pregunta, ¿verdad? ¿Y qué es la renta? ¿Por qué se llama declaración de la renta? Bueno, ya es la ley del impuesto sobre la renta la que empieza ya a aterrizar con ese tipo de definiciones y establece pues el artículo 2 de la ley del impuesto sobre la renta que menciona pues que se entiende por renta obtenida todos los productos o utilidades percibidos o devengados por los sujetos pasivos, ya sea en efectivo o en especie y provenientes de cualquier clase de fuente, tales como, y ahí hace la diferenciación del trabajo, ya sean salarios, sueldos, honorarios, comisiones, habla de la actividad empresarial, ya sea comercial, agrícola, industrial, de servicio y de cualquier otra naturaleza, del capital, tales como alquileres, intereses, dividendos o participaciones, y pues define al final, vea, toda clase de productos, ganancias, beneficios o utilidades. Asimismo, destacamos lo que menciona el artículo 48 de la ley de impuestos sobre la renta, que establece pues que el impuesto correspondiente debe liquidarse por medio de declaración jurada, contenido en los formularios elaborados de la Dirección General de Impuestos Internos y que deberá presentarse dentro de los 4 meses siguientes al vencimiento del ejercicio o periodo de imposición de que se trate. Es decir, el periodo pues sería del 1 de enero al 31 de diciembre. Tenemos los 4 meses siguientes para poder presentar pues lo que corresponde a ese ejercicio fiscal. Ahora pues le voy a dar la apertura al doctor Casellas, que le va pues a ahondar en lo que es el significado de la declaración anual de renta. Estimado doctor Casellas. Gracias, Rolando. Buenos días, tengan todos. Para nosotros como equipo de práctica fiscal de Mayor y Mayora es un gusto estar compartiendo con ustedes estos temas que diríamos son de época. Ya vamos a entrar en eso, pero antes también quisiera dar las gracias desde luego a AmCham por la oportunidad de invitarnos a lanzar va la redundancia, este interesante webinar, y también al licenciado Telles de la Oficina de Mayora y Mayora El Salvador por la invitación. Decirles
que para mí es todo un gusto y lo que yo pasaré a decirles será una suerte de pasaboca para el plato fuerte que nos expondrá nuestro querido y estimado amigo, el licenciado Emilio Rivera, que entrará a aterrizar en temas más particulares de esa declaración anual de renta. Cuando se me giró la invitación de participar en este interesante evento, y decía yo hace algún momento que es realmente una cuestión de época, no más allá del calor, cuando se acerca a los meses de abril y en el caso de El Salvador y marzo en El Salvador, pues es época definitivamente de impuestos. De hecho, si tenemos la dicha de conocer algún amigo contador, sabemos que esta época nuestros amigos los contadores están casi que no me mires, no me toques, porque tienen que hacer esa declaración anual de renta, porque son ellos en quienes nosotros nos apoyamos. Entonces, basado en esa premisa, dije yo, ¿de qué puedo hablar estos 10, 15 minutitos que me he propuesto no extenderme mucho, como un antipasto de lo que será el plato fuerte de esta presentación? Pues revisando el formulario, y realmente uno ve ese formulario y uno dice, chucha, esto es para los contadores, ¿no? Qué complicado. Y con razón son ellos los que tienen que colaborar con nosotros llenando ese formulario, toda esa cantidad de casillas y instructivos para llenarlo que eh, lo mira uno y, como le digo yo, los estudiantes de la universidad, esto parece como que fuera mandarín, ¿no? Entonces, quizás empezar con señalar realmente cuál es el significado de ese documento, más allá de, como bien señalaba Rolando, es una obligación tributaria de carácter formal, que es de época que tiene que presentarse. Pues, en realidad, el significado de presentar declaración anual de renta, desde luego, cuando el resultado es positivo, es esa manifestación de capacidad contributiva, en el sentido de que se cumple con el presupuesto de la tributación, de que se tiene que pagar impuestos, sí, pero en tanto en cuanto exista la riqueza idónea para hacerla. Porque la riqueza es la base o el antecedente del tributo justo. No puede haber un tributo que no esté basado en una expresión de riqueza. Y el impuesto sobre la renta es uno de los impuestos que quizás externaliza de una mejor manera esa capacidad de pago, esa capacidad contributiva, en el sentido de que cuando hablamos de que hay que pagar impuestos sobre la renta, se parte de la idea, de la premisa de que se paga impuestos sobre la renta porque hubo riqueza a lo largo del ejercicio fiscal. Y en este caso, la riqueza se califica o se denomina como utilidad. Si hay utilidad al final del ejercicio fiscal, pues se tiene que pagar impuestos sobre la renta. Y es a ese punto al cual el formulario de declaración anual de renta nos permite llevar de la mano, de una forma quizás muy complicada por lo difícil que nos puede parecer muchas veces cumplimentarlo, pero una vez cumplimentado ese papel, ese documento, esa declaración anual de renta, va a llevar a un resultado que es esa utilidad, y es sobre esa utilidad sobre la cual se debe pagar el impuesto sobre la renta. Es decir, el formulario, más allá de un simple papel, que pudiéramos verlo así, desde la perspectiva constitucional tributaria, es un documento, un papel que soporta o respalda la riqueza que tiene el contribuyente a la luz de ese impuesto, y que es en razón de ella que debe cumplir el mandato constitucional de contribuir a financiar el sostenimiento de los gastos públicos, porque debe decirse y remarcarse que efectivamente la Constitución nos convoca a todos al financiamiento de los gastos públicos, pero esa es una parte de la ecuación. La otra parte de la ecuación es que debe hacerse en tanto en cuanto el contribuyente o el ciudadano en su faceta de contribuyente tenga la riqueza idónea para hacerlo. Y desde la perspectiva del impuesto sobre la renta, es ese formulario el que materializa esa riqueza idónea, que hace al titular de ese formulario la obligación de tener que contribuir al financiamiento de los gastos públicos. Ahora bien, cuando nos planteamos qué renta es la que se documenta en ese formulario, pues debe partirse, y ya lo mencionaba Rolando también, cuando hablaba del artículo 2 de la ley del impuesto sobre la renta salvadoreña, cuando establece la regulación, las premisas de la
renta obtenida, que en términos más pragmáticos, más digeribles, a lo que hace referencia ese artículo 2, es que la renta que interesa al impuesto sobre la renta, como yo la entiendo, es aquella renta que es el resultado de una previa ejecución de una prestación, ¿sí? Porque la renta, pues, no es algo que cae del cielo. Para que una persona pueda percibir una renta, es indispensable que previamente haya ejecutado una prestación que es la que le va a dar derecho a recibir esa renta, esa retribución. Desde esta perspectiva es importante señalar que en esa premisa que yo planteo es donde se establecen dos hechos generadores de dos impuestos diferentes, porque muchas veces suele confundirse la actividad con la renta y la actividad por lo general es gravada por la imposición indirecta, que es lo que ocurre en el caso de El Salvador cuando grava el impuesto sobre las ventas o en el caso de Guatemala cuando se grava el impuesto al valor agregado. Pero el impuesto sobre la renta lo que grava es el resultado de esa actividad. Y por eso ya hacía referencia a que debe haber como un presupuesto previo que es la ejecución de una prestación remunerada que puede consistir en un dar, hacer o un no hacer. Porque como lo decía hace algún momento, pues la renta lastimosamente no cae del cielo. Para que se genere renta es necesario que previamente el ciudadano en su faceta de contribuyente pues haga algo, incluso prestaciones de no hacer y que le signifiquen una retribución. Que como suelo decir, ese es el anhelo que muchos tenemos cuando decimos, es que yo quiero vivir de mis rentas. Claro, esa es una prestación de abstenerse y eso genera renta y es sobre esa consecuencia de esa prestación que se erige el hecho generador del impuesto sobre la renta. Entonces, y esto tiene mucho que ver, como tendrá ya el gusto de platicarnos más adelante Emilio, respecto a, evidentemente, ese juego de ingresos y gastos, ¿no? Porque para que haya utilidad es necesario asociar ingresos y gastos, porque para generar ese ingreso, esa renta, que como yo lo acabo de decir, proviene del desarrollo de una actividad, pues para desarrollar esa actividad yo voy a necesitar, incurrir en una serie de gastos que me van a permitir generar ese derecho a la percepción de una renta. Pero es importante, pues, distinguir estos dos momentos, porque fiscalmente hablando, es sobre esos dos momentos que se estructura el hecho generador del impuesto sobre la renta y el impuesto a las ventas. Ahora bien, este formulario del cual les hablaba yo hace algún momento, pues no es algo caprichoso o que el contribuyente pueda llenar a su conveniencia. Hay que recordar que ese formulario es el resultado de lo que se denomina como el ajuste fiscal. El ajuste fiscal, eh, que por lo general en nuestras leyes, si ustedes lo ven en el artículo 28, no es anunciado de forma expresa, mejor dicho, por el legislador, pero está implícitamente en ese artículo 28 de la Ley de Renta cuando nos hace referencia a cuando un gasto y costo es deducible o cuando los gastos se pueden deducir de la renta bruta o de la renta obtenida, como los califica la ley salvadoreña. En ese sentido, hay que partir de la base, ya lo mencionaba también Rolando, de que los contribuyentes en su faceta de comerciantes están obligados a cumplir una serie de obligaciones. Y dentro de esas obligaciones que les designa la legislación mercantil encontramos a la obligación de llevar contabilidad completa y llegar de esta forma a cumplir con esa obligación de carácter mercantil. Y es en esa obligación de carácter mercantil que pues, el contribuyente o el comerciante en su faceta de contribuyente deberá dar cuenta y razón de sus operaciones de forma clara, transparente, veraz, sin tachadura, con arreglo a la base contable que designe la legislación y también por el método de la partida doble, etcétera, etcétera, todo lo relacionado con la técnica contable. Y eso va a ajustar o va a llevar a un resultado contable, llevado conforme a la técnica contable. Y ahí es en ese momento cuando se produce el denominado ajuste al resultado fiscal, porque contablemente un gasto es gasto y un ingreso es un ingreso, pero probablemente fiscalmente esto no es así, porque para propósitos fiscales no todo gasto cuenta, por llamarlo de una forma muy pragmática. Van a contar únicamente los gastos que la ley califica como deducible. Y por eso es que puede ocurrir que el resultado contable
y el resultado fiscal varíen. Porque contablemente el comerciante y el contribuyente pues debe dar cuenta y razón de sus operaciones conforme a la técnica contable. Y si ejecuta un gasto, pues el gasto lo tiene que reflejar en su contabilidad. Pero si ese gasto no refleja los requisitos que manda la ley del impuesto sobre la renta, pues ese gasto va a ser no deducible, ¿no? Y de ahí es donde viene esa percepción de que cuando un gasto es no deducible, pues se tiene que pagar impuestos sobre la renta, ¿no? Y el punto, pues, visto desde esta perspectiva, es cierto, ¿no? Porque en la medida que ese gasto no lo puedo llevar a la deducción, pues entonces estoy perdiendo la oportunidad de depurar la base imponible y pagar menos impuestos sobre la renta. Entonces sí, es cierto, ¿no? Ese gasto deducible se manifiesta, ese gasto no deducible se manifiesta de esa forma. Entonces, ese ajuste fiscal es al que se refiere precisamente el artículo 28 de la ley de la renta obtenida, del impuesto de la renta salvadoreña, ¿no? Cuando nos dice que la renta obtenida es el resultado de los ingresos, palabras más, palabras menos, desde luego, menos los gastos y costos deducibles. Esos gastos y costos deducibles son los que reflejan el resultado fiscal y por eso es que no van a coincidir el resultado contable y el resultado fiscal. Del cual ya nos va a hablar, como decía yo hace algún momento, más a profundidad nuestro estimado licenciado Emilio Rivera. Pero antes de cederle a él los micrófonos, yo quisiera platicar también algo respecto a las líneas generales de cuando un gasto es deducible, cuando un gasto y costo es deducible. Porque no todo gasto y costo es deducible, y por eso es que existe la discrepancia entre el resultado contable y el resultado fiscal. Antes de llegar a ese punto, pues solo señalar brevemente que la ley del impuesto sobre la renta establece la deducibilidad de los gastos, ese ajuste fiscal, con reglas que yo califico que establece en sentido afirmativo y en sentido negativo. Porque mientras una norma afirma, la otra norma niega, en el sentido de que la ley es la que debe decir cuando un gasto mejor dicho, es deducible, reconociendo la deducibilidad de esa erogación, pero tenemos que completar el régimen jurídico de los requisitos de los gastos y costos deducibles con la otra norma que nos dice cuando un gasto no es deducible. Es decir, que de la puesta en escena de ambas normas se establece el régimen jurídico de los gastos y costos deducibles. Hay una norma que afirma y nos dice cuando un gasto y costo es deducible, y una regla que niega que nos dice cuando un gasto y costo no es deducible. En el contexto de esa regulación, podemos establecer lo que se califican como los requisitos generales para que un gasto y costo sea deducible. Y entre esos, esencialmente, encontramos 5 requisitos que todo gasto y costo debe de cumplir para ser deducible. Voy a tratar de ponerle gas a esto y no quedar mal con el tiempo. El primer requisito, evidentemente, es la legalidad. Las deducciones deben estar establecidas por mandato del principio de reserva de ley en la ley. Y aquí es importante tener en cuenta que la deducción, en la medida que aminora la base imponible, pudiese pensarse que está en beneficio del contribuyente, en el sentido de que lo va a hacer pagar menos impuesto, pero en realidad la deducción como institución tributaria está pensada en razón de la justicia tributaria. Es decir, no está ni en favor del fisco ni en favor del contribuyente, está en favor de la justicia tributaria, porque es esa deducción la que va a permitir realmente delimitar cuál es la riqueza sometida a tributación. Y en el caso del impuesto sobre la renta es cuál es la utilidad fiscal real del contribuyente que es idónea para ser sometida a tributación. Entonces, las deducciones tienen que estar en la ley, pero cuando se interpretan y aplican estas deducciones, no es que sean para que el contribuyente no pague impuesto o para que el contribuyente pague más impuestos sobre la renta. No, están establecidas en áreas de la justicia tributaria que así deben interpretarse y aplicarse. Y por eso es que el primer requisito es que las deducciones tienen que estar siempre en ley, ni para el fisco ni para el contribuyente, para el resultado fiscal que sea con arreglo a la justicia tributaria y muy en particular acorde a la capacidad contributiva de cada uno de los contribuyentes. Luego, el segundo requisito que quisiera hablarles también brevemente para no monopolizar mucho los micrófonos es el que se califica como el principio de asociación. Bueno, nuestros amigos contadores, que saben mucho de ello, del principio de contabilidad generalmente aceptado de la asociación, que hace referencia esencialmente que para que haya un ingreso tiene que haber un gasto, o viceversa, que para que haya
y gasto tiene que haber ingreso, o que todo gasto, mejor dicho, tiene que generar un ingreso. Pues eso también lo contempla el impuesto sobre la renta salvadoreño cuando hace referencia a que la renta obtenida pues va a ser aquella, o mejor dicho, se pueden deducir de la renta obtenida aquellos gastos y costos que sean necesarios para la generación de esa renta o para la conservación de esa fuente generadora de renta. Y aquí es donde muchas veces el resultado fiscal y el resultado contable pues no van a cuadrar, porque como lo decía yo al inicio, el resultado contable, un gasto es un gasto, pero para propósitos fiscales va a ser deducible únicamente aquel gasto que tiene base fiscal, es decir, aquel gasto que sirve para generar un ingreso o que sirve para preservar la fuente generadora de renta. Luego, y perdonen si voy tan rápido, pero tengo que meterle gasolina a esto, tenemos lo que se califica como la regla del periodo, que platicábamos con mi colega Emilio, cómo podemos deducirla a la luz de la ley del impuesto sobre la renta a partir del devengo del hecho generador y de cómo se reconocen los ingresos para propósitos contables, sea para efectos de el método de lo devengado o el método de lo percibido, y que hace referencia a que evidentemente un gasto y costo deducible debe imputarse a aquel periodo fiscal al cual es imputable, en el sentido de que el contribuyente sabe que esa obligación o ese compromiso es para ese ejercicio fiscal. Es decir, en el momento que se devenga el gasto con independencia de que se haya pagado. Como dicen nuestros amigos contadores, atendiendo al principio de contabilidad generalmente aceptado del conservatismo, en el momento que el contribuyente tiene noticia cierta de que tiene una obligación o que tiene un derecho, le hace un gasto o un ingreso, pues debe reconocerlo en contabilidad, en su registro contable, y por consiguiente el periodo al cual va a ser imputable ese gasto como deducible va a ser en el periodo fiscal al cual debe imputarse, siguiendo la premisa del método de reconocimiento de los ingresos aplicables, que en este caso es el método de lo devengado, con independencia de que haya sido pagado. Esta regla da muchísimo juego en esos gastos y costos que se producen al final del ejercicio fiscal, ¿no? Que uno, como asesor fiscal, le quisiera decir al comercio y sobre todo a las exportaciones que se detengan para que pueda cerrarse bien el pedido fiscal y no tengan esas situaciones de que, por ejemplo, se cierra una compra internacional en el mes de diciembre, pero se termina de perfeccionar la importación en el mes de enero, ¿no? Y entonces resultan esas discusiones de a qué periodo fiscal es imputable un gasto deducible. Y luego, evidentemente, un gasto para ser deducible tiene que estar debidamente documentado, ¿no? Debe documentarse con arreglo a la ley, porque debe recordarse también que la contabilidad para propósitos fiscales evidentemente es evidencia, pero como suele decirse, es evidencia de segundo nivel, porque se registra en contabilidad a partir de la existencia de un documento, y para propósitos fiscales es más o menos lo mismo, en el sentido de que para que un gasto sea deducible, el gasto debe estar documentado con arreglo a la ley. Si el gasto no está documentado con arreglo a la ley, pues el gasto es no deducible. Y sobre todo cuando se refiere a los hallazgos fiscales o a los ajustes fiscales, este es de los ajustes que le encanta realizar a nuestros amigos auditores de la Hacienda Pública, porque son ajustes que yo califico como objetivos, ¿no? En sentido de que se tiene o no se tiene el documento. Si se tiene el documento, es deducible. Si no se tiene el documento, pues el gasto no es deducible. Y lo mismo ocurre también con la siguiente regla, que es la regla de la bancarización, en el sentido de que el gasto, para ser deducible, tiene que haber sido pagado por los medios puestos a disposición por el sistema bancario dentro de los límites que establece la ley, en el sentido de que un gasto, para ser deducible, tiene que ser bancarizado. Es decir, debe haber un pago del proveedor de un servicio, o mejor dicho, desde el adquiriente de un servicio hasta el proveedor de ese servicio. Debe haber un match desde esa perspectiva de entre las cuentas bancarias de quien presta el servicio y de quien lo paga. Evidentemente, quien lo paga para él va a ser un gasto y lo va a querer aprovechar como gasto deducible. Y si no lo tiene bancarizado, pues el gasto va a ser no deducible. Para mí es otro de los ajustes que vemos como a los auditores les gusta formular, porque son ajustes, al igual que la documentación, evidentemente objetivos, en el sentido de que se cumple o no se cumple. Si tiene bancarizado el gasto, es deducible. Si no lo tiene bancarizado, no es deducible. Si tiene documentado el gasto, es deducible. Si no lo tiene documentado, no es deducible. Con esto voy cerrando, porque esto
nos acerca a lo que en doctrina se conoce como las sanciones atípicas o impropias o anómalas, mejor dicho, en cuanto a que resulta una consecuencia que pareciese de carácter punitivo, porque cuando uno se lo plantea desde la perspectiva siguiente, el gasto es deducible porque está en la ley, me sirvió para generar renta, corresponde al periodo, está debidamente documentado, pero resulta que no es deducible porque no está bancarizado. Entonces, si nos damos cuenta, el contribuyente no va a poder aprovechar la deducción porque no cumplió con la regla de la bancarización. Entonces, indiscutiblemente, la emoción, la sensación que le queda al contribuyente es que me están sancionando, no obstante que cumplo todos los requisitos, pero el gasto no es deducible. Y eso es lo que en doctrina se califica como las sanciones impropias o anómalas que evidentemente las sufre el contribuyente por no cumplir los requisitos de la deducibilidad de los gastos. Y yo con esto lo cierro. Hay que recordar que a la par de los requisitos generales a los cuales me he referido muy brevemente y excediéndome del tiempo que me había yo fijado, existen reglas especiales que son esencialmente las que nos va a hablar, desde luego, con los matices que crea conveniente, nuestro estimado colega Emilio, a quien yo le cedo los micrófonos. Y Emilio, disculpa si me he excedido aquí un poquito, pero los micrófonos son todos tuyos. Para mí ha sido un gusto y quedo a disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu participación, muy buena, muy ilustrativa, Juan Carlos. La verdad es que, como tú bien lo mencionas, el ejercicio de efectuar una declaración de impuestos sobre la renta es hacer una calificación legal, es decir, una calificación, llamémoslo jurídica o jurista, o desde el punto de vista de la ley de impuestos sobre la renta, a todas las operaciones económicas de los contribuyentes. Como bien lo menciona Juan Carlos, eh, desde el punto de vista contable, pues, hasta en las operaciones de nuestras casas o de pequeñas empresas que podamos tener, un ingreso es un ingreso y un gasto es un gasto, un costo es un costo, ¿verdad? Que al final viene a afectar a los resultados. Y esto es así, financieramente. No obstante, para el punto de vista tributario, de todas las legislaciones tributarias del mundo, existen ciertos requisitos o ciertas consideraciones legales que deben tomarse en cuenta a la hora de calificar eh, qué connotación tiene un ingreso y qué connotación tiene un egreso, ¿verdad? No todo ingreso va a estar grabado de la misma manera y no todo egreso o gasto va a ser deducible de la misma manera y bajo las mismas reglas, incluyendo las reglas formalistas de las que vamos a hablar un poco también, en las cuales un mismo ingreso, o perdón, un mismo gasto, un mismo egreso puede ser deducible para una empresa y no deducible para otra, con las mismas consideraciones. Y es lo que vamos a tratar de ir viendo. Eh, en primer lugar, pues es necesario comentar que si nos podemos ir al formulario, Rolando, por favor, el formulario, vamos a ver un poquito el formulario de la declaración de impuestos sobre la renta, que hemos ocupado el formulario físico que está todavía a disposición en la página web del Ministerio de Hacienda, aunque sabemos que la declaración de renta se hace de manera electrónica. Pero lo que les quería comentar un poco de este formulario y para que vayamos viendo las calificaciones jurídicas que se tienen que hacer, es que eh, si lo podemos, vamos a ver. Bueno, lo que les quiero comentar de ese formulario es que dentro del mismo existe, cuando se tiene que considerar cuáles son los tipos de rentas obtenidas, existen una serie de tipos de renta que el mismo formulario nos da. Es decir, no le da la misma connotación a todas las rentas, aunque paguen el impuesto en la misma proporción o en el mismo porcentaje. Porque, por ejemplo, comenzamos a ver que el formulario segrega, muchas gracias, segrega que tiene por ahí los sueldos, bueno, sueldos, salarios, gratificaciones, esto es todo aquello que tiene dependencia laboral y que pues hay que colocarlo en la casilla correspondiente, que está asociado a una retención en la fuente de parte del patrono, que regularmente y de acuerdo a las tablas de retención actualizadas desde hace unos años, ¿verdad? Se supone
que si solo obtienes ingresos y te han hecho las retenciones en la forma correcta y con los ajustes en junio y en diciembre, pues no tendrás ni impuesto que pagar ni impuesto que solicitar devolución, ¿verdad? Para eso fueron hechas las fórmulas. A veces puede ser así, la mayoría de las veces es así, pero otras veces puede ser que no funcione de esa manera y que haya alguna desproporción, ¿verdad? Pero esos son los sueldos. Luego nos dice las profesiones, artes, oficios. Esto es, pues entendemos, ¿verdad? Profesiones y artes, como todos aquellos artesanos que se dedican a diferentes actividades de un trabajo manual y que les generan rentas. Luego las actividades de servicios, ¿cuáles son estas? O sea, fíjense que aquí empezamos a tener que hacer calificaciones jurídicas y conceptuales, porque desde un punto de vista amplio, las profesiones, artes y oficios son igual prestaciones de servicios. Pongo un ejemplo, contratamos a un carpintero, ¿verdad? O a un fontanero para que nos haga unos trabajos en la casa. Este fontanero se dedica a eso y está generando ingresos continuos por eso, o este carpintero, o este orfebre, ¿verdad? Cuando existían, digamos, de forma más generalizada el trabajo de la orfebrería. Entonces, ¿dónde lo colocamos? ¿Como actividad de servicio, como profesiones, artes, oficios? Digamos que desde ahí empieza el ejercicio de calificar adecuadamente cada una de las actividades que hacemos. Luego llega las actividades comerciales, que son pues, prácticamente las transferencias, las ventas de productos, ¿verdad? De bienes de consumo o de bienes diversos. Las industriales, que son aquellas que tienen que ver con la fabricación o producción en una etapa anterior al consumo final, ¿verdad? Las actividades de industria. Las agropecuarias igualmente, ¿verdad? Que son actividades de producción anteriores al consumo final, porque digamos, si ahí se dan dos escalas, el productor tendría que colocar sus rentas como actividad agropecuaria, aunque las venda al por mayor, ¿verdad? Y luego el distribuidor o el comerciante tendría que colocar sus ingresos en actividades comerciales porque definitivamente es donde mejor encajan, ¿verdad? Donde encajan mejor sus actividades. Luego tenemos ahí lo que son utilidades y dividendos. Miren, sobre esto hay hasta una anécdota que tengo, que no se me olvida, que yo le comentaba a personas del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Donde también tuve la suerte de trabajar y tengo muy buenos amigos. Le decía, mira, y estas utilidades y dividendos grabados con la renta, con la tasa general, o sea, las utilidades y dividendos tienen tasas diferenciadas, 5, 25, etcétera, ¿verdad? ¿Y por qué dejaron esas utilidades y dividendos ahí? Y la verdad que no me supieron responder, al menos esas personas, a qué utilidades y dividendos se refieren, que pagan una tasa general del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Las exportaciones de bienes están colocadas aquí. Fíjense qué interesante, porque si una empresa o un contribuyente tiene actividades nacionales y también tiene actividades de exportación, aunque sean las mismas, o el mismo tipo de actividad, como los comerciantes, ¿verdad? Por actividades comerciales es una, por actividades de exportación es otra. Entonces tienen que hacer esa distinción. Eso conlleva también a que pues, sus documentos de respaldo también tengan esa segregación, ¿verdad? De que vende al interior y que vende al exterior, ¿verdad? Que eso se complementa con los documentos aduaneros, los cuales debe llevar en debida forma también. Fíjense la otra casilla. Por servicios realizados en el exterior y utilizados en El Salvador. Ahí entramos a la regla del artículo 19 de la Ley de Impuestos sobre la Renta sobre la territorialidad, que también ya nos vamos a detener. Servicios realizados en el exterior y utilizados en El Salvador. Un ejemplo de esto, típico ejemplo académico de clase, es la elaboración de un plano. La elaboración de un plano para la construcción de un edificio. El plano lo elaboran una empresa panameña. No, digamos que no entremos definitivamente a esta casilla, sino que solo como un ejemplo. Una empresa panameña elabora el plano
pero el edificio se va a construir en El Salvador. La empresa panameña desarrolla toda la actividad en Panamá. No viene a El Salvador para nada, ella ni conoce El Salvador. Le dijeron, mira, desarrollame un plano para un edificio en El Salvador, aquí te mando el estudio de suelos. Y la empresa panameña desarrolla toda su actividad en El Salvador, pero el edificio será en Panamá, pero el edificio será construido en El Salvador. Esa es renta de fuente salvadoreña y por lo tanto, en ese hipotético caso, la empresa salvadoreña tendría la obligación de retener para que el gasto sea deducible, porque de lo contrario, si no retiene, le van a objetar el gasto. Entonces, en este caso tenemos un tema similar. Servicios realizados en el exterior por una empresa salvadoreña, que son las obligadas a retener, o también lo pueden hacer las empresas extranjeras, ¿verdad? En ciertos casos, cuando así lo deseen, o en el caso que no se les hayan practicado retenciones, la ley las obliga, pero pues formalmente, ¿verdad? Materialmente es muy complicado que una empresa extranjera a la que no se le hayan practicado retenciones venga a declarar la renta El Salvador. No tiene, digamos, eh, no tiene un interés en declarar la renta en El Salvador. En todo caso, le va a dejar el problema a la salvadoreña que no retuvo, ¿verdad? Ella sí va a tener inconvenientes acá. Las exportaciones de servicios también van en una casilla aparte y otras rentas gravables. Ahí entra, digamos, el comúnmente lo que conocemos como el atarrayazo, ¿verdad? Quisiera también decirles que si en algún momento ustedes tienen alguna duda o comentario, quieren hacerlo, siéntanse con la total libertad de hacerlo y vamos a tratar de atenderlo, ¿verdad? Hay ahí una manito levantada de Ricardo Vázquez. Eh, sí, con todo gusto, Ricardo, si tienes alguna duda o Buenos comentario. días, licenciado. Es Sí, un gusto saludarlo de nuevo. Yo sí, tengo mucho gusto. una pregunta con respecto a otras rentas grabadas. Por ejemplo, eh, la guía, por ejemplo, de contabilización del Bitcoin me dice los métodos para contabilizarlo y me dice que yo puedo tener Bitcoin como medio de cambio o también me dice que puedo tener Bitcoin para hacer trading. En ambos Sí, casos, en los dos casos, yo puedo perder o puedo ganar en ambos casos. Bueno, ahorita que el Bitcoin se disparó, pues estamos todos contentos, ¿verdad? Entonces, las empresas que tenemos Bitcoin, tanto como medio de cambio, como para hacer trading, en las dos, pues yo consulto y me dicen por ahí unos, no, es que eso no es grabado, pero ponlo como otros intereses. Pero otros me dicen, no, es que eso sí es grabado, porque es una utilidad, o sea, ya, si ya lo cambiaste a moneda dólar legal, pues también debes declararlo. Entonces ahí nos vemos como, y ambos, bueno, ambos presentan sus razones, digámoslo así, para sustentar lo que piensan y me parece muy lógico ambos puntos. Pero no sé qué piensan ustedes, licenciados, sobre este punto, sobre si se deben grabar o no grabar, si se deben presentar incluso aquí en la declaración cuando se den estas situaciones con la moneda Bitcoin. sí, muchas gracias por tu consulta, Ricardo. En cuanto al Bitcoin específicamente, ¿verdad? Pues hay una ley, hay normas específicas establecidas que la intención era precisamente que la gente comenzara a operar con Bitcoin y se establece que bueno, habría que ver la diferencia, ¿verdad? Porque si estamos hablando de la operación con Chivo Wallet, todas las operaciones y transacciones que se efectúen con Chivo Wallet, que es la billetera gubernamental, la billetera local, esas no constituyen renta, ¿verdad? No constituyen renta. Eh, en cuanto a las operaciones que se realizan, o renta grabable, ¿verdad? No constituye renta grabable, el ingreso sí es, ¿verdad? No, pero no constituye ni ganancia de capital ni pérdida de capital. O sea, hay que distinguir en eso también. Digamos, ¿en qué tipo de renta podría considerar la operación con una criptomoneda? Este es un tema de análisis, ¿verdad? Y no quiero tampoco que en este momento se vaya a entender que estoy dando una respuesta
definitiva, si ustedes tienen unas consultas específicas, pues con todo gusto se los podemos atender, porque digo, hay que partir de diferencias. Primero, estamos hablando de Chivo Wallet, o estamos hablando de billeteras o de plataformas como Binance, por ejemplo, ¿verdad? Hay que establecer esa diferencia. La segunda diferencia es que las ganancias de capital, dice que se generan a través del archivo Wallet, no se considerarán renta gravable, ¿verdad? ¿Qué es la operación con criptomonedas? ¿Es una renta ordinaria o es una ganancia de capital? Puede Cabal, depender también del contribuyente. como lo tengas Ojo, registrado, ¿no? puede depender del contribuyente. El contribuyente lo tiene eso como un activo no realizable o lo tiene como parte de sus activos, ¿verdad? Realizables, como parte de su operación diaria. Entonces, cada una de esas circunstancias va a hacer cambiar o puede hacer cambiar la connotación que tenga la criptomoneda o las ganancias o las pérdidas con criptomoneda. Ahora, ¿qué pasa si pierdo? O sea, pero el perder es al momento de la realización, ¿verdad? Hablemos también eso, digamos, perder no es que el Bitcoin ganó, perdón, que el Bitcoin subió y yo gané, pues sí, pero no lo has realizado, entonces realmente no tienes una ganancia, ¿verdad? El Bitcoin bajó y perdí, sí, pero no tienes una pérdida hasta en tanto no lo realices. Es algo similar, no igual, pero similar a las acciones. Pero tengo acciones de una empresa, la acción subió, yo digo, ah, gané. No, pues sí, pero no tienes ingresos que declarar en renta porque esa acción hoy subió y el año pasado puede bajar y no valer nada. Mientras no la realices, realmente no tienes una renta obtenida. Entonces, algo similar con el Bitcoin. Ahí sí que les quisiera pedir, si tienen alguna duda específica, con todo gusto, lo podemos ver, nos escriben, creo que van a dejar correos al final de la presentación y con todo el gusto del mundo lo podemos ver porque una misma operación puede hacer variar de empresa en empresa, ¿verdad? Entonces, pues, eh, eso es lo que les podría comentar en este momento, ¿verdad? Ahora, lo del archivo wallet, pues en principio es que no va a ser grabado, ¿verdad? Bien, decíamos lo de las calificaciones de rentas. Ahora, si podemos ir de nuevo a la presentación, Rolando, si me haces el favor. Con gusto. Listo. Ok, muchas gracias, muchísimas gracias. Decíamos acá que, bueno, aquí hay una diferencia también eh, en cuanto a cómo computan la renta las personas naturales y las personas jurídicas, y lo que hablaba Juan Carlos acerca de los ejercicios de imposición y lo de los cierres. Miren, igual que para un contador o para un financiero, es un grandísimo problema que el tema de que las operaciones de última hora y que le llevan facturas del año siguiente, ¿verdad? O sea, le llevan las facturas en enero, aparece un proveedor con facturas de enero, perdón, de diciembre en enero, y eso ya les descuadra, y que los quedan, y que los cierres del inventario también, ¿verdad? Que es un lío y que por eso los financieros y los contadores muy acertadamente dicen, miren, se recibirán facturas hasta el 20 de diciembre, por ejemplo, hasta el 15 de diciembre, o hasta el 10 de diciembre, dicen algunas empresas. Después no me traigan facturas, ni mucho menos me las vaya a traer en enero, ¿verdad? Pues es lo mismo con el tema de la ley de impuestos sobre la renta. Fíjense que las personas naturales y las personas jurídicas lo computan de manera diferente. Las personas naturales utilizando el sistema de efectivo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Digamos, el sistema en el cual las personas naturales solo declaran como rentas lo que efectivamente hayan recibido, ¿sí? El dinero que hayan recibido y como gastos el dinero que hayan egresado, ¿verdad? Es decir, eh, si yo hice un trabajo, pero no me lo han pagado, para mí no es renta obtenida en ese año, ¿verdad? Ahora, hay unas particularidades también, hay que hablar unas particularidades con el tema de las facturas o los créditos fiscales que emitimos las personas naturales. Si ya emití la factura del crédito fiscal porque la ley de IVA me obliga a emitirlo cuando se concluye el servicio,
¿verdad? O cuando se genera la prestación, pues esa factura va a quedar en un año, pero el ingreso efectivo va a quedar en otro. Entonces, de nuevo, ahí entran lo que son las conciliaciones fiscal financiera, ¿verdad? Pero en el caso de personas naturales también hay que hacer ese ejercicio, ¿verdad? De que pueden haber rentas de un año que afecten otro, ¿verdad? O rentas que facturen un año, pero que no he recibido. Entonces la ley me dice solo lo que efectivamente ha recibido. Contrario, creo que se nos movió un poquito la presentación, estábamos en ese cabal. En cambio, las personas jurídicas que nos dice la ley, miren, van a generar como, o declarar como renta todo el sistema de acumulación, todo aquello que haya sido devengado, aunque no lo hayan ganado, aunque no se los hayan pagado. Y los costos y gastos incurridos, aunque no hayan sido efectivamente pagados por ustedes. ¿Verdad? Eso es una diferencia bastante significativa. Es decir, las personas jurídicas, al contrario de las personas naturales, hayan o no recibido el pago, ya tienen que haber declarado como renta ese ingreso. Aquí, de nuevo, hay una serie de circunstancias que pueden, digamos, complicar un poco las cosas, ¿verdad? Al momento de una calificación de si es ingreso de un año o de otro año. Pongamos el ejemplo de los avances de obra, ¿verdad? En las empresas constructoras. Las empresas constructoras reciben el anticipo y luego van recibiendo avances de obra. Normalmente los anticipos son grandes, son cantidades importantes de dinero. ¿Por qué? Porque es lo que la empresa ocupa para iniciar la obra, para contratar personal, para las primeras compras de materiales, de arrendamiento de maquinarias, etc. Son digamos, bastante grandes los anticipos y luego van los avances de obra. ¿Qué pasa con eso? Si una empresa recibe un anticipo, debe tener la justificación documental. Porque todo parte de eso, mira, todo parte de tener una adecuada justificación documental. Debe tener una adecuada justificación documental de lo que ha recibido. Es un anticipo de trabajo que va a ir siendo amortizado conforme se den los diferentes avances o estimaciones y que al momento de recibir esa cantidad importante de dinero al inicio de la obra, eso no es renta. Porque de lo contrario, ante una fiscalización le van a llegar a determinar que todo eso es renta y supongamos que sea una obra grande, ese $1.000.000 de anticipo es renta y tienes que pagar impuestos, hombre, ya me metieron en un gran lío, ¿verdad? Porque efectivamente ese dinero no lo destiné más que para los fines contratados, que era, de nuevo, la contratación de mano de obra, el leasing de maquinaria, la compra de materiales, etc. Entonces, todas esas circunstancias deben tenerse en cuenta. Y digo, parte de una adecuada y suficiente documentación de cada una de las operaciones, porque partimos o retrocedemos a lo que dijo Juan Carlos, para un contribuyente, ingreso es ingreso y gasto es gasto, pero para la ley de impuestos sobre la renta y desde el punto de vista tributario, no es tan blanco y negro la cosa. Podemos seguir, por favor. La siguiente es. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vaya, miren, aquí venimos con la territorialidad. Vamos a retomar o a recordar el ejemplo de la empresa panameña que construía el plano allá en Panamá, pero para ser utilizado en El Salvador porque tiene relación con esto. El domicilio, la regla territorial del impuesto sobre la renta. En principio, ojo, en principio, lo que la ley nos dice es que serán rentas obtenidas en El Salvador las que tengan un arraigo territorial o una vinculación territorial directa con El Salvador. Eso es lo que la ley nos dice en principio, ¿verdad? Porque luego vamos a ir viendo algunas reglas. Ojo, es tan amplia la ley que no da para abarcar en un webinar, ni siquiera en una presentación, o sea, se necesitaría demasiado tiempo para ir viendo cada una de las particularidades de la ley. Pero hemos puesto algunas, ¿verdad?
Entonces, en principio dice que son rentas obtenidas en El Salvador las que provengan de los bienes situados en el país. Si hay un bien que está situado en el país, si hay un edificio, una casa, este, una maquinaria o algo que está situado en El Salvador, pues bueno, genera renta obtenida en el país, pero también así, bueno, los capitales, ya vamos a ver algunas particularidades sobre los capitales y los servicios prestados o utilizados en el territorio nacional, ¿verdad? Es decir, aquí ya vamos ampliando un poco de qué es prestación y utilización de servicios. Hoy con todo el desarrollo tecnológico, por ejemplo, los, los call centers, por mencionar un ejemplo, los call centers prestan servicios en El Salvador, pero que muchas veces no son utilizados en el país porque se comunican con personas eminentemente en el exterior, le prestan servicios a una empresa del exterior para comunicarse con gente que también está localizada en el exterior, pero porque el servicio del call center se desarrolla en el país, son de fuente salvadoreña, ¿verdad? Entonces son rentas obtenidas en El Salvador, con las salvedades de que tienen algunos beneficios fiscales y alguna desgravación gradual de impuestos sobre la renta, pero siguen siendo rentas obtenidas en El Salvador, ¿verdad? Entonces, prestado o utilizado en El Salvador. En lo utilizado volvemos al mismo ejemplo de la empresa panameña, que no tiene ninguna vinculación territorial con El Salvador, pero como el plan no se iba a utilizar acá, pues bueno, es renta de fuente salvadoreña, ¿verdad? Entonces, tenemos ya, en primer lugar, esa calificación de la territorialidad, ¿verdad? Pero tenemos otra calificación muy importante, que es en cuanto a las rentas de capital, ¿verdad? Que nos dice que son rentas obtenidas en El Salvador, cualquier renta, utilidades, dividendos, intereses, que tengan alguna de las siguientes características: que la entidad emisora sea nacional o domiciliada en El Salvador, que el capital se encuentre invertido o colocado en el país y que el riesgo asumido se encuentre ubicado o localizado en el territorio nacional. Son esas tres características. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de que si la entidad emisora es nacional o es domiciliada en el país, miren, no importa dónde obtenga esos intereses, está hablando aquí de intereses, esas utilidades, esos resultados, esos rendimientos, siempre que vengan de títulos, valores, instrumentos financieros o contratos derivados, si la entidad es salvadoreña, así lo tenga colocado en Islas Vírgenes, en Inglaterra, etcétera, es renta de fuente salvadoreña. Sí, tenemos aquí una manito levantado de Daisy. Daisy, adelante. Hola, muchas gracias. Sí, una consulta. Esto generaría para el 2023, obviamente quizás no, porque es el año que estamos cerrando, pero con la reforma de renta, ¿qué nos puede comentar de los cambios con ese artículo? Muchas Gracias. gracias. Gracias, Daisy. Gracias, muchas gracias a ti. La reforma de renta, estamos hablando, como Daisy bien lo apunta, efectivamente, es para el ejercicio 23, porque el ejercicio 24, señores, es otra historia totalmente diferente. Para el ejercicio 24, la reforma que se aprobó en la sesión plenaria 148 del martes pasado, es decir, hace una semana, por la Asamblea Legislativa, tiene la intención de captar capitales. La intención es captar capitales, y cuando uno se pone a analizar esa reforma, dice, hombre, es una reforma bastante audaz y agresiva en el sentido de que va en contra de las líneas que se han mantenido por todas las administraciones tributarias a lo largo del tiempo. Es decir, las administraciones tributarias tienen la línea de veamos dónde más captamos, veamos dónde nos están eludiendo, veamos qué nuevas figuras se han inventado, vamos tras esas nuevas figuras, tienen dinero en el exterior, como ya vamos a ver más adelante otras reglas que siguen aplicando para el 2023. Pero la reforma aprobada en la sesión 148 del martes pasado es totalmente al contrario. Lo que nos está diciendo es, miren,
las rentas de capitales que se hayan obtenido fuera del país, no importa dónde se hayan obtenido, aquí o afuera, no van a pagar renta. Son conceptos excluidos del impuesto sobre la renta y los metemos al artículo 3, creo que es o 4. Se me ha olvidado en este momento, pero los conceptos excluidos del impuesto sobre la renta no constituyen renta. Ni siquiera nos está diciendo, ojo, porque es diferente, ni siquiera nos está diciendo que son rentas no grabadas. Ni siquiera eso. Nos está diciendo que están totalmente excluidos del concepto de renta, que son calificaciones diferentes que tienen también efectos diferentes. Entonces es una reforma muy audaz. Ojalá traiga los resultados que se esperan, ¿verdad? Porque aquí lo que nos están diciendo es, traigan su dinero para acá. Y pues existen dudas en el sentido de que dicen, miren, es que están desgravando las remesas. No, señores, no están desgravando las remesas. Esta reforma va mucho más allá de eso. Y hasta podemos hacer otro evento si ustedes lo consideran a bien, ¿verdad? Y si Ancha y si los compañeros lo consideran a bien, podemos hacer otro evento porque tiene un sinfín de cosas que analizar. Y partamos de un tema. Perdón que me desvíe un poco, ¿verdad? Pero en atención a la pregunta de Daisy. Partamos de un tema. No son rentas, ok. Pero ¿y las retenciones? ¿Cómo queda el tema de las retenciones? Primer gran cuestionamiento que todos nos debemos hacer. Porque los artículos relativos a retenciones siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos. Derogaron el 16 y algunas partes, o sea, derogaron 2 o 3 artículos que son los que hablan, los que tienen relación con temas puntuales que califican esas rentas como obtenidas en El Salvador, pero las retenciones no las derogaron. Primer punto, analizar cómo queda. ¿Y qué pasa si me emparo y digo, no retengo? ¿Por qué? Porque la reforma. Mira, o sea, cuando Hacienda puede llegar a decir, mira, disculpa, pero este artículo está vigente y vos tenías la obligación de retener. ¿Verdad? O sea, es un sinfín de cosas que hay que analizar solo de esa reforma que se puede ver corta, pero eso sí, no es, como lo mencionan, desgravar remesas. Va muchísimo más allá de la desgravación de remesas. Es mucho más compleja, mucho más audaz, mucho más agresiva y ojalá que pues traiga los resultados esperados, que es captar una gran cantidad de capital para el país, ¿verdad? No, con todo gusto, Daisy, con todo gusto. Muchas gracias a ti por la pregunta. Entonces decíamos, si la entidad es salvadoreña, mire, obtuvo utilidades, dividendos, intereses en cualquier país del mundo, es de fuente salvadoreña. Hasta el 2023, estas son reglas 23. El 24, a propósito, esto ya no aplica para el 24. 24, estas son las rentas, una de las rentas que ya quedan excluidas del concepto de renta. Luego también dice que si es domiciliado en el país, que si es domiciliada la persona en el país, no importa dónde se obtengan este tipo de rentas de capital. Es decir, esto no es de actividades empresariales o de actividades comerciales, esto es exclusivamente de rentas de capital. Si es domiciliado en el país, es renta obtenida. Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen inversiones en el exterior? Todo eso obtenido allá deben tributar en El Salvador con la regla particular del artículo 27, ¿verdad? Que sí, la ley tampoco era tan digamos, dura en ese sentido, que el artículo 27 dice, miren, el impuesto pagado en el exterior puede ser acreditado contra el impuesto pagado en El Salvador. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Rolando, por favor. Vale, la renta de socios o accionistas. Debe computar las utilidades realmente percibidas, pero además, aquí quizás un tema, vamos a ir un poquito rápido, disculpen, yo creo que, como les digo, esto no alcanza para un webinar, es que la ley de renta, bueno, las leyes tributarias en general son tan amplias, hay tanto de qué hablar, ¿verdad? Pero aquí quizás me voy a detener en esto, que los préstamos, esta es una, digamos, una práctica
una práctica muy común porque financieramente no tiene nada de malo, pues, ¿verdad? Financieramente no tiene nada de malo que la sociedad le preste a personas, así como hay sociedades o empresas que le prestan a sus empleados, pues hay sociedades o empresas que le prestan a sus accionistas o a la familia del accionista, ¿verdad? Muchas veces este familiar del accionista ni siquiera, digamos, puede formar parte de la estructura de la empresa, de la estructura dirigencial de la empresa, o puede no formar parte, ¿verdad? Pero ojo aquí, que esos préstamos son renta gravable, ¿m? Son renta gravable, los préstamos son renta gravable. No dice para quién tampoco la ley, ¿verdad? Entonces, ¿para quién son renta gravable? Son renta gravable para la empresa que otorga el préstamo o son renta gravable para la persona que recibe el préstamo. Fijémonos bien en esto, en principio no tiene, o sea, financieramente, la empresa le presta a alguien, pues eso no es renta ni para la empresa, ni para, mucho menos para quien lo recibe, porque no le está generando riqueza. Pero la ley nos está diciendo que es renta gravable. ¿Para quién? Pues para la empresa, primero nos lo dice, para la empresa o para la persona. Puede ser para la persona, ¿verdad? Porque ahí sí parte de la mala fe la ley, en el sentido de que, no, hombre, si es accionista o familiar, lo que están haciendo es sacando utilidades o sacando los rendimientos de la empresa y esta persona nunca los va a pagar. Ah, bueno, eso está asumiendo la ley, pero ¿y qué si los paga? Entonces me cargan con renta cuando recibo el préstamo, pero no era un préstamo ficticio, lo tengo que pagar. Entonces pago impuestos sobre un dinero que me han prestado, que no es ingreso para mí. Y después todavía tengo que pagarlo y tal vez pagar hasta con intereses, ¿verdad? Entonces son cuestiones que debemos tener muy en cuenta cuando efectuemos operaciones día con día en nuestras empresas. Muchas veces nos pueden pasar desapercibidos. Yo sé que muchas veces los empresarios dicen, no, mira, saquemos de esta bolsa y pasemos a esta bolsa, ¿verdad? O movamos, mira, tal fulano necesita dinero, ¿verdad? Y yo se lo voy a dar, sacarlo ahí. Y son operaciones perfectamente válidas porque no tienen ninguna mala intención, pero que se nos puede pasar desapercibido que sí tienen, digamos, efectos fiscales en este caso, ¿verdad? Pasemos a la siguiente lámina, si me haces el favor. Los títulos valores. Vale. Los títulos valores. Aquí me voy a detener, como digo, no vamos a ir tan a detalle, tal vez por cuestión de tiempo. Les pido las disculpas y si hay algún tema en el que ustedes quieran que nos detengamos específicamente, con todo gusto nos lo dicen y nos detenemos específicamente en ese tema y podemos hacer los comentarios que podamos, ¿verdad? Aquí me voy a detener en esto, que si la renta proviene de títulos, valores o demás instrumentos financieros en el exterior y sean nominalmente obtenidos por sujetos o salvadoreños domiciliados en el país, ¿verdad? Están gravados con el impuesto. De nuevo, un inversionista es un salvadoreño y está domiciliado en el país. Entonces, no importa dónde obtenga estos ingresos, no importa, debe gravarlos en El Salvador. Hay muchos inversionistas, hay muchos empresarios salvadoreños que, como todo empresario, es la lógica empresarial, no vas a tener, hasta el refrán aquel, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Es lo más lógico, no vas a tener todo tu dinero ubicado en un mismo lugar, ni en un mismo banco, ni en un mismo país. Entonces, lo vas a distribuir. Pues esta ley lo que nos está diciendo es que debe tributar en El Salvador, ¿verdad? Siempre que el sujeto sea domiciliado en El Salvador, tiene que tributar en El Salvador. El domicilio, pues ya hay reglas especiales de los 200 días consecutivos viviendo en el país, que es la más aplicada, ¿verdad? Entonces estas personas también les traen la renta para acá, no importa dónde las obtengan. Esto es muy importante para los inversionistas, para los empresarios y para aquellas personas pues, que tienen su capital en el exterior, parte de su capital en el exterior. Esta regla aplica para el 2023, el 2024 ya no aplica.
¿verdad? Pero todavía este año sí. Pasemos a la siguiente. Vaya, los depósitos. Si una persona domiciliada en el país obtiene depósitos intereses por depósitos en el exterior, pues debe tributarlos aquí en el país, aplicando de nuevo las reglas, ¿verdad? Del acreditamiento o del crédito obtenido por impuesto pagado en el exterior, ¿verdad? Si no ha pagado impuesto en el exterior, pues debe tributar con el 10%. Bueno, todas estas utilidades, dividendos, etcétera, pagan el 10% como regla general. Por eso decíamos de que ya en el formulario de renta, cuando queda utilidades y dividendos en las primeras casillas, donde está la renta grabada con la tasa general del 25 o del 30, pues es una incógnita todavía, ¿verdad? Porque esta casilla ahí, no recuerdo si en el formulario electrónico la dejaron o la quitaron, pero ya vamos a revisar también. Entonces, aquí aplica el crédito, decíamos, en el exterior. Si la tasa pagada en el exterior es inferior al 10%, entonces se paga el diferencial aquí en el país. Si es igual, pues no se paga nada, y si es superior en el exterior, pues muchas gracias, pero aquí no le vamos a devolver nada, ¿verdad? Si pagó más allá en el exterior, pues bueno, qué bien por usted. Aquí no va a pagar nada, y no aplica ningún crédito, ¿verdad? No es compensatorio. Pasemos a la siguiente, por favor, para poder ir avanzando, que ya nos queda poco tiempo y hay cosas todavía muy, muy importantes. Esta regla, igual, ¿verdad? Esto dice que aplica para personas naturales, aplica para personas digamos, distintas a las personas naturales, dice. Las personas distintas a las personas naturales, las personas jurídicas, o sea, ahí entramos de nuevo a la calificación, personas jurídicas, personas, entes jurídicos sin personalidad jurídica, perdón, entes sin personalidad jurídica, las asociaciones, cooperativas, etcétera. Bueno, cualquiera de las personas distintas a las personas naturales también tiene que aplicar a la regla de los intereses obtenidos en el exterior. Y de nuevo nos habla acerca del acreditamiento del impuesto pagado en el exterior, ¿verdad? Ahora bien, vamos a detenernos aquí en esto. De nuevo, a esto sí le queremos dar un énfasis especial. La adecuada documentación y comprobación de todas las operaciones. Ahí está el meollo del asunto, señores. Ahí está el meollo del asunto. La adecuada comprobación de las operaciones, como ya vamos a ir viendo también cuando lleguemos a algunas reglas especiales de deducibilidad de los costos y gastos. Fíjense que hemos tenido algunos casos, algunas experiencias en las cuales podemos decir que o sea, sin exagerar, el 90% de los reparos que hace Hacienda no es cuestionando si hiciste o no hiciste el pago, si el gasto existió o no existió, si el ingreso existió o no existió. No cuestionan eso, porque el cheque ahí está. En la regla de la bancarización de la que nos hablaba Juan Carlos, pues las empresas tienen cuidado de observarla. De hecho, es difícil que una empresa pague 25 salarios mínimos, que estamos hablando de cerca de $9,125. Hacíamos el cálculo hace unos días. Son $9,125, por ahí anda, que lo pague en efectivo. Es muy difícil, a no ser que sea alguien, como por ejemplo, dedicado al mayoreo de productos de primera necesidad o perecederos, como en el caso de los comerciantes de frutas y verduras. Esa gente sí le creo yo, ¿verdad? De que lo paguen en efectivo, porque ahí no andan bancarizando, ¿verdad? Ahí van con sus camiones de frutas y verduras a comprar a la hermosa, República de Guatemala, bella, hermosa, fresca, allá donde Juan Carlos nos acompaña. Vivo enamorado yo de Guatemala y sus hermosos paisajes.
Entonces se van, compran, luego aquí vienen al mercado, la tienda de mayoreo, la tiendona, venden. Esa gente sí le creo yo que no bancarice, pues, ¿verdad? Que pueda no bancarizar, pero deben tener cuidado también, porque si efectúan operaciones de más de $9,125 de compras y no bancarizan, pues por mucho que digan, no, mira, sí que de verdad yo traje la verdura, no es que de verdad, mira, ¿y de dónde crees que, cómo crees que yo obtuve mis ingresos sin comprar verdura? Sin comprar. No, pues sí, yo te lo entiendo, pero vamos al formalismo y el formalismo dice que esto es no deducible. El 90% de los reparos de Hacienda, o más quizás, viene por esos aspectos formalistas. No viene porque si existió o no existió el gasto. Y es ahí donde les pedimos, ¿verdad?, que tengamos especial cuidado en observar hasta las más mínimas reglas. Porque de lo contrario, pues podemos tener algún tema de alguna objeción por parte del Ministerio de Hacienda. Quizás vamos a avanzar un poquito. Rolando, por favor, norma general de deducibilidad. Sí, porque nos van quedando, para no abusar del tiempo de ustedes también, estimados participantes, y aparte que les agradecemos mucho su participación, pues no queremos abusar de su tiempo. Como digo, esto da para muchos eventos, para muchas charlas, pero si alguno de ustedes tiene algún tema específico del que quiera conversar, pues ahí van a estar los canales de comunicación abiertos para que podamos conversar, ¿verdad? Las reglas de deducibilidad del impuesto sobre la renta, las reglas generales, como bien lo apuntaba Juan Carlos, es que pues el gasto, costo debe ser necesario. Debe ser necesario para la generación de la renta, para la conservación de su fuente. Esa es la regla general, no hay más. Debe ser un gasto que esté vinculado con la producción de la renta. Si el gasto no está vinculado con la producción de la renta, no es deducible, pero ahí entramos a un tema, para recargar baterías, mi sorbito de café. Entramos a un tema fundamental también, palmario, a un tema primordial en esto de la adecuada elaboración del impuesto sobre la renta. Y de nuevo, volvemos al tema, para financieramente es un costo y un gasto, pues no hay más. Si lo gasté, entonces me va a afectar mis resultados del periodo. ¿Cómo es que, o sea, yo no puedo de repente decir, no hice el gasto, o no, esto no fue un costo? Si lo gasté, afecto el resultado del periodo financieramente, así es, y no hay para dónde discutir. Pero tributariamente, de nuevo, tenemos que hacer estas calificaciones de acuerdo a lo que la ley nos dice, calificaciones jurídicas, calificaciones legalistas, de lo que la ley nos dice, y nos dice que si no está vinculado directamente con la producción de la renta, ese gasto no es deducible. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que puede parecer sencillo, pero pues puede generar también discusiones al interior de las empresas. ¿Qué pasa con aquellos gastos de atención al cliente y al personal? Como por ejemplo, las celebraciones de cumpleaños, o que al cliente, o que la empresa tiene como políticas a los clientes darles obsequios, tales como arreglos florales, invitarlos al desayunos, hacer diferentes actividades con los clientes, ¿verdad? Esto es un gasto sin duda. Puede ser un gasto inclusive un poco representativo, o puede ser un gasto no representativo, pero que igual pues es un gasto y financieramente pues hay que reportarlo. Pero tributariamente, ¿hasta dónde llegan las reglas de la vinculación o el principio de necesidad del gasto, como se establece también, principio de necesidad del gasto? O el principio de la renta neta? Hay varios nombres que se les da, ¿verdad?, a esto. Un arreglo floral para una persona puede decir, no, mira, si es que eso es gasto de atención a mis clientes y yo necesito tener una buena relación con mis clientes. ¿Cómo crees vos? Es parte de mi negocio.
Yo no le mando un arreglo floral a cualquier desconocido. Yo no invito a desayunar a cualquier desconocido. Yo llevo o le doy estos gastos de atención, pongo el arreglo floral, pero pueden ser muchas cosas, pero pongo estos gastos de atención a clientes, porque tienen que ver con mi negocio. Pues sí, ese es el punto de vista, como digo, que tiene todo el sentido del mundo desde un aspecto financiero, pero desde un aspecto tributario hemos visto casos, varios, en los cuales estos gastos Hacienda los objeta, porque dice que no tienen vinculación directa con la producción de la renta. Espérate. No tienen vinculación directa, porque ellos quieren ver una vinculación directa. ¿Mm? ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a servicios legales, como en el caso de Mayor y Mayor. Yo soy una empresa consultora de servicios legales. Bueno, ¿y qué tiene que ver contigo un arreglo floral? Esa es la mentalidad de los auditores de Hacienda. Mira, el arreglo floral es porque mi mejor cliente estaba celebrando una ocasión especial. Mi mejor cliente estaba celebrando una ocasión especial. Entonces lo agasajé, le di un arreglo floral como parte de la política de relaciones sociales de la empresa. Pero eso, pues probablemente así para el auditor de Hacienda no tenga relación. Quieren ver una relación directa. Partamos desde ese punto de vista. Y si no tenemos esa relación, mientras mejor documentemos esa relación directa con la producción de la renta, menos complicaciones vamos a tener. Aparte de eso, bueno, habla de la regla de la proporcionalidad. Podemos pasar, Rolando, a la siguiente lámina. Bueno. Aquí entramos, hubo una interpretación auténtica al artículo 28 ya efectuada hace algunos añitos. Ya no es de hoy, pues, pero tampoco es de 1900 ayer, ¿verdad? Creo que, no recuerdo bien cómo anda 2019, 2020, no recuerdo bien cómo anda esta interpretación auténtica. O sea, es, digamos, relativamente reciente. ¿Qué nos dice? Que las pérdidas o mermas, aquí había una gran discusión, y hubo muchos casos en los cuales el Ministerio de Hacienda objetó pérdidas o mermas a las empresas. Decía, no, mira, pero es que vamos de nuevo a ejemplos. En el ejemplo de la carne, ¿verdad? La carne de res, pues, ¿verdad? La carne de res se compra por peso. Compro 100 libras, 1000 libras, 2000 libras, 3000 libras, lo que sea. Pero hay una merma natural de la carne de res, una pérdida, porque pierde líquidos, porque mira, es que la carne cuando me la venden a mí pesa 1000 libras, pero cuando yo la voy a vender, para empezar, esas 1000 libras ya no son 1000, son 980 o 990, lo que sea, ¿verdad? Ya perdió peso esa carne. Y aparte de eso, yo no la vendo como me la entregan. O sea, yo la saco de su embalaje y le corto las partes que no pueden comercializarse, porque yo no puedo vender cualquier carne a mis clientes. O sea, por decirlo en términos muy salvadoreños, el pellejo se lo quito. Y ese pellejo de esas 1000 libras son 100. Entonces ya son 900 más las otras 20 que había perdido porque perdió sangre, porque perdió peso, o sea, son 120 libras menos de las 1000. Entonces, eso para mí es una merma, pues es una pérdida, decir. Y hubieron muchos casos, no precisamente de carne, en los cuales Hacienda objetaba las pérdidas o mermas. Entonces hicieron esta interpretación auténtica, que hay que ponerle mucha atención también, porque al principio se ve bien bonita, pero no es tan bonita. Allá puede que para algunas empresas no sea tan bonita, para otras sí, ¿verdad? Dice que son deducibles todas las pérdidas o mermas, ¿verdad? Así nos dice que
veamos aquí, dice, necesarios para mantener la fuente generadora de ingresos independientemente del rubro que se trate. Ojo, nos viene diciendo, independientemente del rubro que se trate, las pérdidas o mermas. Ah, qué bien. Entonces, cualquier pérdida o merma en el rubro de la construcción, en el rubro del comercio minorista, en lo que sea, las pérdidas o mermas son deducibles. Y eso es lo que nos empieza diciendo, pero sigamos. En los sectores de industria, comercio y servicios que impliquen una forma medible, reconocible, que sea inherente a la actividad y con un costo real en la actividad desarrollada, como por ejemplo el comercio de bienes perecederos, ¿m? Frutas, verduras, carnes, enlatados, el comercio de bienes perecederos en general, ¿verdad? El comercio de bienes de consumo, textiles, la industria eléctrica en todas sus etapas, el sector de hidrocarburos en todas sus etapas, entre otros. Entonces nos dice, mira, las pérdidas de cualquier sector son deducibles. Ah, qué bien. Bueno, las mermas, perdón, las mermas. Pero partamos de un punto primero que es un criterio establecido por el Ministerio de Hacienda. No es lo mismo una merma de operación que una pérdida, digamos, por algún tipo de negligencia, ¿verdad? Diciéndolo desde ese punto de vista, ellos lo miran así. Entonces, las mermas de operación son aquellas que son inherentes al servicio o al comercio, o sea, que no se pueden evitar, que son inherentes. En el ejemplo de la carne, pues podría ser una pérdida de operación. Pero si en los bienes perecederos la merma o pérdida proviene de que la verdura pasó 2 meses en la frontera porque había paro de transportistas y se arruinó, como pasó recientemente, ¿verdad? Con un paro de transportistas allá en la hermosa República de Guatemala. Eso no es inherente al negocio ni al comercio, eso no es inherente a la operación, eso no te lo van a aceptar. Pero no, o sea, todo lo que sea pérdidas generadas por actividades que no son inherentes a la operación no entran en este artículo. Aquí es lo inherente a la operación. Por ejemplo, estoy haciendo un vestido, compro tantas yardas de tela, pero para hacer el vestido no ocupo toda la tela. Tengo que cortarlo, porque hay un montón de tela que se vuelve desperdicio. Ah, vaya, eso sí es inherente a la operación, te lo valgo, te lo acepto. Te acepto todo el costo. Pero también viene otra condición, que es la del inciso segundo. Que nos dice, en ese sentido, la merma, pérdida, gasto, costo incurrido en el proceso de generación de ingresos deberá ser acreditado y reconocido como deducible toda vez, condiciones, aquí nos vamos a las condiciones, toda vez que los valores reclamados, número 1, estén debidamente documentados. Número 2, que sean reconocidos o acreditados por los organismos vigentes o entidades reguladoras correspondientes. Y estas son condiciones, como decimos, sine qua non. Condiciones sine qua non. Esto significa condiciones obligatorias para que la merma sea deducible. Entonces ya no es tan general la regla. ¿Por qué? Porque la carne, las verduras, la empresa textil no tienen organismos vigentes o entidades reguladoras. No lo tienen. Y nos está dando esa obligación. ¿Quiénes tienen esos organismos? Muy pocas actividades en el país. Mencionemos quizás las que se nos vienen en este momento, el gas y la electricidad. Son los que tienen organismos reguladores. Puede haber otro que se me escape, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo que es el inciso primero? Pues, ¿a cuál le hacemos caso? Fíjense que Hacienda ha procedido a hacer objeciones importantes a las mermas porque no estaban
digamos, reconocidas por organismos reguladores. Y no estaban reconocidas por organismos reguladores porque no existen organismos reguladores. Y por más que en ese caso, ¿verdad? No estoy hablando de la generalidad, a lo mejor en un caso determinado y con buenos argumentos, a lo mejor se les puede intentar convencer, ¿verdad? En un litigio. Pero en ese caso, ellos se basaron en eso. No están los organismos reguladores, pero ¿qué organismos reguladores si no hay para este sector del comercio? Y procedieron a la objeción. Entonces, todas estas cosas son las que debemos nosotros tener muchísimo cuidado al momento de trasladar los resultados económicos a los resultados tributarios, ¿verdad? Miren, veníamos preparados con muchas más normas, pero estoy viendo que son las 10:04 de la mañana. Y de nuevo, miren, cuando uno empieza a hablar de esto se emociona, se le pasa el tiempo, hay tantas cosas de las que podemos seguir hablando, ¿verdad? Pero de nuevo, no queremos tampoco abusar de su tiempo, son las 10:04 de la mañana, yo sé que son personas muy ocupadas, que de nuevo les agradecemos por haberse tomado el tiempo de estar esta mañana aquí con nosotros, y yo creo que si existe algunas dudas o comentarios, bueno, si hay alguna duda o comentario respecto a lo que ya vimos, o algún tema, tal vez de lo que no vimos, pero si alguien tiene algún temita, pues con todo gusto lo resolvemos en este momento, ¿verdad? Pero, de nuevo, si hay alguna duda o comentario, creo que van a establecerse contactos, ¿verdad? No sé si al final de la presentación, Rolando, hay algunos contactos que se puedan establecer, ¿verdad? Para que las personas que, pues si lo toman a bien y con todo gusto les podemos ayudar, pues se pongan en contacto con nosotros, ¿verdad? Yo creo que para no abusar de su tiempo, nos faltan muchas cosas de las que nosotros dijimos, hablemos y este tema, y nos falta mucho. No digamos para todos los otros temas de la ley, ¿verdad? Que es tan amplio. Entonces quedamos a su disposición también para cualquier cuestión en que les podamos servir. Y dejo a Rolando, Rolando para que... Emilio, gracias. Manuel te saluda, socio mayor El Salvador. Gracias Emilio, Juan Carlos, Rolando y todos los que han participado. Creo que como bien dices, Emilio, el tema da para más y da para mucho más, y es un tema muy puntual y que pues prácticamente estamos a las vísperas de presentar las declaraciones pertinentes. Creo que también para primicia, los que están aquí presentes, también estamos preparando un webinar sobre las reformas, ¿verdad? De las actuales reformas, de lo que se habló de los impuestos de renta sobre las inversiones y dineros que vienen del exterior, ¿verdad? Para dinamizar la economía nacional. Ese tema da también para muchísimo más. Es un tema que nosotros vamos esperamos estarlo una vez esté ya publicado en el diario oficial la ley, si es que hasta donde sé todavía no estaba publicado, pero queremos ver la que está publicada, leerla, analizarla y así hacer un webinar específicamente de ese tema, porque creo que ese tema va a ser de mucha relevancia para el país y para cada uno de nosotros. También, si como bien dice Emilio, si hay preguntas puntuales que ustedes desean que no abordamos por el tiempo, pero que ustedes desean abordar y que les causen una preocupación o tengan un interés, o si desean tener una reunión 1 a 1, pues con el mayor de los gustos podemos organizar, ya sea hacerlo por Teams o hacerlo presencial. La idea es apoyarlos y pues nuevamente en nombre de Mayor a Mayora, en nombre de AmCham y de todos los que estamos presentes, les agradecemos muchísimo la atención a este webinar y desgraciadamente el tiempo nos comió, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante. Este ha sido nuestro equipo tributario está, ¿cómo se llama? Preparando, como les dije, muchos más temas. Así es que nos van a ver muy activos este año en la AmCham para brindarles apoyo en webinars y de otra manera que podamos. Gracias.
Muchas gracias al equipo pues de Mayora y Mayora por el espacio pues que nos han brindado esta mañana, a todo su panel de expertos, al doctor Juan Carlos Casellas, al licenciado Rolando Zuria y pues a su invitado, el licenciado Emilio Rivera, pues que nos han compartido sus insights, sobre todo la experiencia que ellos tienen en el área de planificación fiscal, tributaria y pues de igual manera ya como lo expresaba muy bien el licenciado Manuel Telles, pues seguiremos pues promoviendo este tipo de espacios que sabemos que son de vital importancia para las empresas. Agradecerles también a ustedes que hayan participado esta mañana y de igual manera se ha colocado en el chat pues el contacto pues de la firma para que en caso de requerir un apoyo adicional o consultas pues más puntuales pues puedan abocarse con los abogados de la firma. Así que muchas gracias a todos y desearles un excelente día. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. Un gusto. Gracias. Hasta luego. Buenos días. Muchas gracias.